verdad para mí es un verdadero honor moderar este importante panel en una temática tan transversal, tan decisiva para el futuro de nuestro país como es el tema del talento y la empleabilidad. Muchísimas gracias a quienes aceptaron esta invitación para ser parte de este panel, en esta estrategia, en esta mesa temática de aliadas, que desde el primer momento le hemos puesto todo el empeño para que realmente podamos tener propuestas específicas, tener propuestas de alto impacto y poder generar mejoramiento, que es lo que más nos interesa a nosotros en materia de competitividad y en materia de productividad. La recuperación económica será sostenible en la medida que se puedan recuperar, generar y proveer más empleos pertinentes a las necesidades de las empresas, especialmente para jóvenes y mujeres, y que sean trabajos formales. La necesidad de establecer políticas y estrategias que permitan esa generación de nuevos puestos de trabajo va a ser indispensable para lograr una recuperación económica estable y sostenible. Empleabilidad hace referencia a la capacidad de adaptación como uno de los factores más importantes para superar metas específicas en las empresas. Por lo tanto, las tendencias de reclutamiento y el crecimiento profesional se actualizan con frecuencia, lo que conlleva a una resiliencia por parte de las empresas y de candidatos que constantemente buscan afrontar diversas situaciones y crisis de recursos humanos. Existe un fuerte cuestionamiento sobre la falta del talento en el mundo. Se calcula que para 2030 existirá una escasez de talento de aproximadamente 85 millones de personas, lo equivalente a 8.5 billones de pesos anuales en pérdidas. Esto representaría una alerta para tomar acción y adaptarse a las nuevas necesidades en temas de búsqueda de talento. Una de las tendencias de búsqueda más importantes para decidir aplicar a una vacante consiste en la relación de beneficios para empleados. El valor de la diversidad ha sido un tema recurrente e importante, no solamente en temas de reclutamiento, sino en el contexto social. También la apertura a la inclusividad laboral es sumamente relevante al considerar ofertas de trabajo. El pensamiento empresarial debe dirigirse a las probabilidades, la anticipación de recursos para superar y nutrir a los candidatos en sus procesos. De esta forma, es momento de ir más allá de lo tradicional para sobrepasar obstáculos de la empleabilidad y producir resultados positivos en la actualidad. La recuperación, como se dijo, será sostenible en la medida en que se puedan recuperar y generar más empleos, especialmente para jóvenes y mujeres, y que sean trabajos formales. Colombia está al frente de la necesidad de una formulación de políticas y estrategias que permitan esa generación de nuevos puestos de trabajo, de mejor calidad y ajustados a las nuevas realidades del mundo actual. Un mundo inmerso en la tecnología. Los países deberán revisar sus sistemas de formación, de identificación de los talentos, de estrategias para el emprendimiento y hacer una simbiosis entre la industria, la academia, la cultura y la política que nos lleve por el camino al pleno desarrollo. Dicho esto, quisiera darle la bienvenida a nuestros panelistas, la doctora Ana Fernanda Mayhuasca, directora ejecutiva del Consejo Privado de Competitividad, al doctor Diego Sánchez, director del Observatorio a la Gestión Educativa de la Fundación EXE, Empresarios por la Educación, y al señor Jarko Blasak, Head Human Resources para Bayer S.A. Hablando un poco de los temas de informalidad y por supuesto dándole la bienvenida a la doctora Ana Fernanda, y retomando algunas palabras del ministro que mencionaba la misión de empleo, uno de los grandes hallazgos de la misión de empleo es que se ha resaltado el hecho de que cada uno de 10 integrantes de la fuerza de trabajo está desempleado, que 6 de cada 10 ocupados estén en la informalidad y que 8 de cada 10 empresas tengan entre 1 y 3 trabajadores y no se observen las regulaciones sobre el salario mínimo y aportes a la seguridad social. Esto, por supuesto, es el reflejo de un mercado laboral, doctora Ana Fernanda, que es completamente disfuncional. En su opinión, ¿cómo se observa desde el sector privado el alto índice de informalidad en el país? Bueno, muy buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecerle a Aliadas por esta invitación, felicitarlos además por el montaje de este congreso. Creo que varios aquí sabemos de todo el trabajo y el esfuerzo y los desvelos que estas cosas implican, así que felicitaciones a María Claudia y a Ana Karina, que ojalá esta noche ya puedan volver a dormir,
porque entiendo que la angustia que han debido sentir hasta ahora no ha debido ser poca. Saludar a mis copanelistas y darles un saludo a todas las personas que están aquí presencialmente y a quienes nos están escuchando. Y arranco por una primera idea que quisiera dejar allá afuera, y es que si bien vamos a hablar de la informalidad laboral, esa no es la única acepción de informalidad que nos debe preocupar. En términos generales, nosotros vivimos en una sociedad en la que hay múltiples dimensiones en las cuales estamos separados de una Colombia informal, en la medida en que hay algún tipo de incumplimiento de los marcos normativos que hemos diseñado para ellos. Y de alguna manera es porque esa formalidad o los requisitos que exigimos para esa formalidad no los diseñamos tomando en cuenta la realidad, sino una aspiración normativa quizás de lo que quisiéramos que fuera. Lo que pasa es que oyéndote hablar ahora, cuando hablábamos de que la recuperación debería ser a la medida de las empresas, creo que es importante retomar los datos que ya sabíamos, pero que creo que con la misión de empleo se vuelven a poner de presente. Cuando hablamos de las empresas en Colombia, hablamos de un enorme porcentaje en número, no en volumen de producción quizás, pero sí en número de empresas que están empleando entre 1 y 3 empleados. No estamos hablando de un empresario imaginario portentoso que tiene a su disposición una gran capacidad de gestionar costos fijos, por ejemplo, para lidiar con todo el tema operativo que implica la protección social. No estamos hablando de una empresa gigantesca que tenga el espacio incluso mental para pensar en temas de capacitación, formación para el trabajo incluida. Estamos hablando de empresas que están en una lucha muy precaria por su supervivencia, y yo creo que por eso quería dejar presente el tema de que la informalidad va más allá de los temas laborales. Ahora, la informalidad en los temas laborales y en todos los demás temas nos generan un ciclo de improductividad y pobreza, porque esa informalidad genera improductividad. Cuando uno tiene estos elementos en los que tiene un talento humano, las personas con las que trabajamos, sin las protecciones que quisiéramos, sin la tranquilidad con la que deberían levantarse por la mañana para pensar, yo puedo ir a trabajar y tengo al menos, digamos, unos ciertos soportes, sin la capacitación y la capacidad, la aspiración a que mi talento humano va a estar desarrollado a la par con los desarrollos del mundo, con unos tamaños de empresa muy pequeños que hacen que los costos fijos, pues en este caso se diluyen entre 3. Para cualquiera que estamos aquí, yo voy a dar un ejemplo traído de otro mundo. Yo vivo sola con mi hija, los costos fijos de criar a mi hija y ahora un perro, los asumo yo. No tengo 2 adultos y ella no va a comer 1,5 veces al día, va a comer 3. Entonces, eso hace que seamos improductivos como sociedad. Y al ser improductivos, ¿qué quiere decir exactamente eso? No producimos lo suficiente con los recursos que estamos invirtiendo, pues no se puede crecer la producción que tenemos que repartir entre todos. Entonces, esa informalidad que nos conduce a la improductividad nos lleva a la pobreza, que retroalimenta de nuevo la informalidad, porque no logramos que nuestros niños y niñas, jóvenes y adolescentes se eduquen de la manera que tiene que ser. Y quiero cerrar con esta idea de que nos mantenemos en esta trampa y sabemos, la pregunta iba a la óptica del sector privado, sabemos que tenemos un problema estructural. Este no es un problema exclusivo del gobierno, este no es un problema del poder legislativo, este es un problema de todos y cada uno de los miembros de esta sociedad, porque todos nos vemos afectados por ese ciclo, ese círculo vicioso que tenemos entre la informalidad, la improductividad y la mayor pobreza. Cuando hablamos de la inseguridad, estamos hablando del círculo vicioso. Cuando hablamos de las pocas oportunidades, estamos hablando del círculo vicioso. Cuando hablamos de recuperación, ¿se han dado cuenta de cuántas veces en sus vidas han hablado de recuperación y de salir de la crisis? ¿No están un poco exhaustos de que no podamos vivir en un ambiente un poco más sostenible en lugar de sistemáticamente pensar que estamos superando crisis y sentir un poco que vivimos en ese acto de supervivencia? Pues eso en últimas viene por una columna vertebral dictaminada por una idea de informalidad a la que no le hemos puesto el suficiente valor, con el coraje que de alguna manera tenemos que sacar y decir,
a pesar de que pueda haber ideas impopulares, para lograr atravesar este problema, tenemos que enamorar a la sociedad de que esos cambios son fundamentales para la mejora en sus condiciones de vida. Y qué pena que me extendí, pero creo que es fundamental que sea parte fundamental de la reflexión que todos hacemos, porque también siento que a veces siempre lo dejamos en manos de un tercero. Muchas gracias, Ana Fernanda. Y precisamente para seguir un poco con el hilo de la conversación, y sabiendo que necesitamos reformas estructurales y que tenemos que enamorar digamos, a los ciudadanos para que realmente seamos conscientes de esas reformas estructurales que necesita el país, otra de las conclusiones de la misión de empleo, señor Yarko, tiene que ver con que necesitamos un cambio profundo en materia de protección social y de regulación laboral. La misión planteó 3 grandes retos en materia conceptual, en materia fiscal y en materia de comunicación. De nada sirve que nos involucremos de lleno a realizar reformas de todo tipo sin que podamos hacer esa comunicación que enamore, doctora Ana Fernanda, a los ciudadanos y que realmente los haga conscientes de estos cambios estructurales y de la importancia de hacerlos cuanto antes. Yarko, en tu concepto, ¿cuáles son esas reformas institucionales que necesitaría Colombia para ponerse a tono con los temas de empleabilidad y de talento? Muchas gracias, me uno a los agradecimientos de hace un momento, fabuloso estar acá, muchas gracias por tenernos en cuenta. Seguramente estaré explorando en temas adicionales a los que menciona la misión. Se ha elaborado hoy en la parte laboral, el señor ministro mencionó las dificultades, pero los elementos que están tratando de incorporar, pero que hay un elemento que la pandemia nos ha enseñado y nos ha ilustrado, y es la facilidad de trabajar desde cualquier lugar. No estamos hablando solamente de trabajar desde la casa o desde un café o desde la oficina, sino que abramos nuestros horizontes y vemos lo que está pasando con el mercado del empleo en el área de tecnología, por ejemplo. Hoy por hoy en Argentina, buena parte de las personas en tecnología están trabajando para empresas en Estados Unidos o en Europa. Nosotros tenemos que empezar a romper los esquemas de pensar que el trabajo tiene un lugar físico específico y abrirnos a esa espacialidad para estar a tono y poder capturar los beneficios que pudiéramos tener adelante como sociedad. Es uno de los espacios en los que veo una gran oportunidad. El otro espacio donde veo una gran oportunidad, y seguramente acá Diego nos va a acompañar, nos va a comentar, es la parte de la educación. Nosotros tenemos que empezar a educar para lo que se necesita hacia adelante realmente. Tenemos que romper mecanismos de educación que los están sufriendo casi todos los países del mundo, diseñados para el siglo XIX, ni siquiera para el siglo XX. Tenemos que pensar en que los elementos críticos para que nuestros jóvenes, las generaciones actuales, futuras y también las que tenemos canas, tengamos posibilidad de integrarnos al mercado global, es inglés y tecnología. Las habilidades sociales son críticas, pero las habilidades que van a ser más fáciles de transar y que van a permitir mejorar los ingresos, la productividad y las condiciones de vida tienen que ver con la educación y están enmarcadas, y seguramente ahorita nos van a contar un poco más. Y cuando estamos hablando de tecnología tenemos que pensar en qué podemos aplicar nosotros la tecnología desde la perspectiva que tenemos en Colombia para sacarle provecho. Tenemos que mirar cómo capturamos ejemplos de la agroindustria, ejemplos de la industria médica, que nos puedan permitir capturar elementos que están a la mano y que nuestras ventajas competitivas tales como ubicación en el globo y facilidad de conversar y resolver cosas en esta parte del hemisferio, facilidad de estar a ciertas distancias que tienen que ver con la logística, son elementos que tenemos que capturar. Y finalmente hay una que es la de estabilidad regulatoria, predictibilidad. Compañías multinacionales, ¿qué nos interesa? Nos interesa que tengamos reglas del juego claras y concretas, que no vayan a cambiar de un día para otro, que no vayan a responder a intereses locales e individuales, que haya predictibilidad, que se respeten acuerdos internacionales, elementos de propiedad intelectual. Eso va a permitir que empresas pongan los ojos en Colombia y estén muchos más interesados en seguir desarrollándose. Como está pasando hoy con el sector de los hubs de tecnología. Hay muchas empresas viniendo, pero siempre hay un signo de interrogación sobre la institucionalidad y qué puede pasar hacia adelante. Ahí hay oportunidades para reformar lo que tenemos y ser aún más atractivos. Gracias. Pero insistiría en que Diego nos cuente un poco de educación en ese tema. Adelante, Diego.
Claro que sí. Un saludo para todos y un saludo para mis compañeros de panel. Cuando hablamos, digamos, de la importancia del empleo y la relación que tiene con la educación, no lo podemos ver aislado. Tenemos que hablar de trayectorias completas, que van desde la cuna, básicamente, hasta la formación para el trabajo y el desarrollo humano o el aprendizaje a lo largo de toda la vida. Recientemente tuvimos los resultados de pruebas Saber, que nos hablan de cómo están nuestros jóvenes cuando salen de grado 11. Y acá tenemos un gran reto. Nuestros jóvenes que están saliendo de colegios públicos tienen un desempeño de 35 puntos menor que nuestros jóvenes de colegios privados. Y eso nos pone un reto en cuál es el talento humano calificado que está saliendo a trabajar en el día a día. Y por otra parte, no solamente pasa en estas condiciones, sino también qué pasa con las escuelas rurales y esos jóvenes que ingresan al mundo laboral. Cuando hablamos de trayectorias completas, el punto de la educación terciaria o educación superior, pues juega un rol determinante, pero hablar de esas competencias que va a terminar de desarrollar en el joven, pues terminan siendo determinantes, pero si no tenemos unas bases sólidas en la educación preescolar básica y media, pues el trabajo que tienen las universidades o los centros de formación para el trabajo y el desarrollo humano, pues es limitado, igual que el SENA. Si yo no tengo unas competencias lo suficientemente fortalecidas, ¿cómo voy a seguir trabajándolo a lo largo de toda la vida? Aquí el rol entonces no es únicamente de la educación terciaria y de cuáles son las competencias. Lo que decía usted hace un momento me recuerda a un estudio que hicimos hace algunos años con la Universidad de los Andes y Empresarios por la Educación. Y le preguntábamos a las empresas qué necesitan los jóvenes o usted qué necesita como empleador. Entonces, por supuesto, las habilidades cognitivas son muy importantes, pero decían, yo muchas veces estoy despidiendo a alguien no necesariamente por sus habilidades cognitivas, sino por sus habilidades socioemocionales. ¿Cómo se relaciona con el otro? ¿Cuáles son las habilidades de empatía? ¿Qué tanta adaptabilidad tiene? Y pues en un mundo que está en este momento evolucionando y muchos de los trabajos se están automatizando, pues qué rol juega la adaptabilidad y qué rol juega el aprendizaje a lo largo de toda la vida y la habilidad de aprender. Entonces, las habilidades cognitivas son súper importantes, pero las habilidades socioemocionales y el rol que tiene la escuela y la universidad para hacerlo es clave. Y las empresas lo están diciendo y lo están demandando como factor determinante sobre el tipo de talento que necesitamos. Muchas gracias, Diego. Y precisamente de eso hablaba el ministro hace unos minutos, con buenas noticias, pienso, que ya contamos con un sistema nacional de cualificaciones, 1. 2, que los hallazgos de esa misión de empleo tan importante que se hizo en el país no se van a quedar engavetados, sino que vamos a sacarles mayor provecho para mirar y hacer esa gran reflexión que necesita el país, los empresarios, la academia y los ciudadanos, para que realmente seamos mucho más pertinentes en materia de formación y que seamos mucho más asertivos con lo que necesitan las empresas en este momento para salir de la coyuntura. Yo quisiera volver con Ana Fernanda, mirando un poco no solo los temas de reformas institucionales en criterio del Consejo Privado de Competitividad, sino también mirando un poco los temas de pertinencia educativa, qué nos hace falta en el país para que realmente las instituciones de educación media, de educación superior, técnica y tecnológica puedan ser mucho más asertivas y dar contenidos mucho más pertinentes a la realidad de un mundo como hoy. Pues yo voy a concentrar mi respuesta en las cosas novedosas que no se han mencionado, porque creo que en ambos casos ya han mencionado temas que necesitamos formación para el trabajo, necesitamos más divulgación del Sistema Nacional de Cualificaciones. Ese es un instrumento poderoso, pero como todo instrumento no funciona si no lo usamos. Sin embargo, sí quisiera hacer como una iluminación al punto en que yo siento que en esta era tan tecnológica poco usamos la tecnología en este debate. Cuando nosotros en el CPC miramos los temas de pertinencia para la educación, las cifras son miedosas. En alguna encuesta, cuando estábamos mirando el Informe Nacional de 2021, el resultado era
que el 70% de los empresarios decía que no estaba encontrando las personas que necesitaba para trabajar en sus empresas, en un país que en ese momento debía tener algo como el 12,5% de desempleo, y ni siquiera estoy tocando la parte de las personas que dejaron de buscar trabajo y se encuentran en la población inactiva. Pero no tenemos unas herramientas tecnológicas que faciliten que esa información le llegue a quien corresponde. ¿Y a quién corresponde? Corresponde no solamente a las instituciones educativas, sino a los jóvenes mismos y a sus familias. ¿Por qué no logramos construir entre todos? Y cuando digo entre todos, repito, no solamente concentrados en la política pública, instrumentos tecnológicos en los que haya un compromiso empresarial para alimentar esa información de las necesidades, pero que eso logremos permearlo tanto al sistema educativo y, repito, a la demanda. Muchísimas veces cuando yo entro en esta discusión tengo una retroalimentación en términos de la oferta, pero es que yo necesito informar a ese joven, yo necesito informarle a ese joven que quizás lo que suena más prestigioso en su cabeza y en la cabeza de su padre, madre o de quien lo acompañe es una carrera profesional. Pero quizás esa carrera profesional, en las condiciones que la va a encontrar, no le va a generar una senda productiva que le permita vivir contento, digno y feliz como los merecemos todas las personas que vivimos en este país. En consecuencia, sería mejor ir a un proyecto de capacitación de ciclo corto, a tener habilidades técnicas o tecnológicas. No solamente en tecnología, yo sé que las capacidades TICs están muy de moda, pero es que en muchos lados tenemos problemas básicos de habilidades socioemocionales. Cuando hablamos de carreras de negocios, en nuestras estadísticas se ve que hay una sobreformación de dichas carreras y una subcapacitación de lo que en realidad implican en términos de competencias. Entonces pienso yo, quizás realmente si pensamos creativamente somos capaces de crear con instrumentos tecnológicos fuentes de información que lleguen allá donde necesitamos cambiar el incentivo, allí donde necesitamos que ese joven que puede tener acceso a esa oferta, porque en muchos casos hay ofertas nuevas que se están generando, pero que no necesariamente son buscadas porque en sus cabezas tienen una condición quizás inferior a lo que la formación profesional, por ejemplo, daría, porque no tenemos todavía una comunicación también de parte del sector empresarial en la que tenemos que comprometernos a decir, mire, vamos a buscar personas por sus competencias y no por la carrera, por el título, que en últimas hoy dice poco y cada vez menos. Entonces siento que ahí hay un espacio de creatividad para que construyamos unas cosas en las que todo esto que ya se ha hablado, el Sistema Nacional de Cualificaciones, el Servicio Público de Empleo, el SENA mismo, pero no logramos que eso permee, que esa información permee hasta donde realmente tuerza los incentivos. Muchísimas gracias. Y ya que introdujiste el tema de tecnología y de ese gran rol que juega la tecnología en materia de empleabilidad y talento y la formación de los jóvenes que quieren emplearse en el corto y mediano plazo, Yarko, te pregunto en opinión tuya, ¿cuál debe ser ese rol de la tecnología para que esos jóvenes, esas nuevas generaciones que están llegando a ese mercado laboral tengan reales opciones de integrarse a ese mercado y que puedan, digamos, fortalecer la formalización de la economía? Gracias. Mira, pensando en esto, yo creo que la tecnología lo que hace es que ayuda a nivelar la cancha. Y como decíamos hace un momento, abre oportunidades, pero es importante que la información y las oportunidades lleguen a todas partes. Entonces la tecnología es un vehículo claro para nivelar la cancha y permitir que muchas personas tengamos acceso a la información y a la formación de diversas maneras. Insisto nuevamente en la relevancia del inglés, completamente de acuerdo en las habilidades sociales, pero tenemos que abrirnos al mundo, tenemos que ver esto como una gran oportunidad. Pero insisto nuevamente que Diego es nuestro experto en educación. ¿Qué vemos ahí, Diego? Acá saltándome, yo tomando de roles que no debo. Nuestro nuevo moderador. Yo creo que cuando hablamos de tecnología, Sadler menciona la tiranía de la meritocracia. ¿Y qué implica la meritocracia? Que no necesariamente, usted lo decía hace un momento, el título o la profesión técnica o tecnológica nos define el desempeño que tenemos que tener o la cualidad del trabajo que vamos a desarrollar.
Aquí las competencias y el sistema nacional o el marco nacional de cualificaciones juega un rol fundamental en términos de qué nos puede aportar, en términos de informarnos el saber hacer, no solamente el know-how que se tiene en términos cognitivos, sino en la implementación y en la materialización. Cuando hablamos de tecnología, las nuevas plataformas, Platzi, Coursera, edX, nos muestran formas de cualificarnos a lo largo de toda la vida con una competencia en particular. Posiblemente, si queremos aprender Machine Learning, podemos simplemente inscribirnos en un curso, pero eso requiere unas competencias básicas y esenciales. Tener computador, saber tener acceso, tener un conocimiento sobre cómo se usa el dispositivo electrónico, y sé que suena evidente para algunos, pero pues tenemos todavía un reto como país, y es que cerca de 6.300 sedes en Colombia no tienen electricidad. Que no tengan electricidad es el paso número 1 para poder tener siquiera un dispositivo electrónico. Entonces, todavía tenemos un reto enorme en términos de algunos básicos, pero por otra parte, ya hemos avanzado en términos de las capacidades y competencias que se nos requieren en el mundo laboral. Entonces, pues tenemos que balancear esa cancha. Perfecto, Diego, muchísimas gracias. Ya nos están informando acá que tenemos que ir cerrando, pero no quisiera desaprovechar la oportunidad de tenerlos a ustedes tres acá para preguntarles un poco acerca de su opinión frente al traslape que uno como sector privado y seguramente los estudiantes o las personas que se quieren formar también lo ven en materia de regulación de la oferta de programas en el país. Tenemos por un lado al SENA, por otro lado tenemos al Ministerio de Educación, el Ministerio de Trabajo, y a veces hay zonas grises allí donde realmente no sabemos muy bien cómo tomar las mejores decisiones y quiénes regularían esta oferta de programas entre ministerios y SENA. ¿Cómo debería, Ana Fernanda, según tu opinión, el Estado colombiano mejorar esa coordinación interinstitucional en beneficio de la pertinencia y la calidad de la formación profesional y técnica y tecnológica? Voy a hacer lo que uno normalmente hace cuando le preguntan cosas en los foros y es contestar otra cosa. Y es lo siguiente, a mí me parece muy importante la coordinación, lastimosamente la respuesta pertinente es coordinando. Es decir, al final del día no existe ninguna clave secreta a que hay que sentarse a priorizar la forma más eficiente de hacer estas cosas, y eso implica un desprendimiento de egos institucionales que para todos quienes hemos trabajado en el sector público sabemos, y en el sector privado, perdón, o sea, esto no es solo los del sector público, sabemos es muy difícil, pero es necesario. Pero, yéndome a los marcos regulatorios, quiero dejar allá afuera una idea en la que nosotros hemos venido trabajando, y es que quizás si cambiáramos el enfoque con el que regulamos. En Colombia nosotros sistemáticamente decimos la calidad de las cosas ex ante, antes de haber probado nada, con un PowerPoint y muchos documentos, va a ser esta. Y esa barrera regulatoria de calidad mínima no se compadece con la oferta, con lo que necesitan, con lo que el tejido empresarial puede absorber. Y en consecuencia lo que acaba pasando es que la gente no logra pasar esa barrera regulatoria y se queda ¿en dónde? En la informalidad. El Estado tampoco va a tener la capacidad de decir usted no haga nada. Sencillamente nos vamos a quedar allí en un estado sistemático de no poder escalar, no poder formalizarnos. Entonces, lo vemos también en este tema de barreras regulatorias. Muchas veces quizás deberíamos ser más ágiles en la producción, exigir menos requisitos de calidad a la entrada y luego, en cambio, guardar la información. ¿Qué funcionó? ¿Cuántas de las personas que recibiste en Bayer con este tipo de formación fueron lo que tú necesitabas? Puntos. ¿Y cuántas personas no recibieron la formación que necesitábamos? Bueno, pues entonces menos puntos. Porque de alguna manera tenemos que salir de este marasmo en el que ponemos un montón de barreras a lo que quisiéramos tener y acabamos no teniendo ni lo que queríamos ni lo que no queríamos. Diego, ¿alguna opinión al respecto del tema de coordinación interinstitucional? Sí, hay dos elementos claves. Uno, las brechas de capital humano y cómo se informa lo que los jóvenes quieren con lo que las empresas necesitan y lo que ofrece el sistema educativo, sea público o privado,
ahí, digamos, se necesita, como lo decía Ana Fernanda, coordinación, pero también métricas compartidas. Si no tenemos métricas compartidas, cada uno va a estar apostando a cumplir su propia meta. El sistema educativo por un lado, el Ministerio de Trabajo por otro, y los jóvenes, pues que tenemos tasas de jóvenes que ni estudian ni trabajan altísimas, pues necesitamos métricas compartidas. Ya ciudades lo han hecho, se han organizado con sistemas que monitorean de forma continua trayectorias completas. Cincinnati es un ejemplo de ello con Strive Together. Lo lograron, lo hicieron, por supuesto fue un trabajo que tomó mucho tiempo, mucha dedicación, pero muestra un ejemplo de coordinación intersectorial, no solamente de gobierno nacional, gobierno territorial, sino también del sistema educativo y del sector privado cómo participa, y de, en últimas, y no menos importante, las familias. ¿Qué quieren las familias? ¿Cuáles son la pertinencia y qué están queriendo las familias al respecto? Entonces, métricas compartidas y comunicación compartida, pues hace parte de los pilares claves de los principios de impacto colectivo que hacen que se pueda generar una coordinación efectiva. Diego, muchas gracias. No sé, Yarko, si tienes alguna reflexión final en este sentido. Yo creo que ya es suficiente. Se nos ha agotado el tiempo. Yo quiero dejar en el público la expresión de ecosistema, que realmente el ecosistema en Colombia en materia de talento y empleabilidad tiene que ser lo suficientemente competitivo para superar las coyunturas que estamos enfrentando actualmente, para generar mayor calidad de vida y para generar nuevas formas y métodos de aprovechar la tecnología en beneficio de la formalización empresarial del país. A todos ustedes, muchísimas gracias. A nuestros panelistas, muchísimas gracias por acompañarnos y muy buena tarde para todos.